doy lugar a eso, y entonces cuando tengo que decir algo, lo digo según la tradición, según el sistema que he aprendido, pero no según lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, los estatutos y mandamientos son ¿para qué? Según aquí. Y según la gran comisión, como se le ha llamado. Tanto aquí como en la gran comisión de Mateo 28, que dice que es para ejecutarlo, para guardarlo. Ahora miremos cómo el Señor insiste en esto. Insiste, y a veces cuando se insiste pensamos, no, eso ya es la carne, eso ya es muy humano, eso es un método humano, ese ya es presión. Pues si hablamos de presión, mire la presión que el Señor hace aquí, pues. ¿Qué dice ahí? Para que lo ejecutéis y lo viváis. ¿Cuál es la diferencia de ejecutar y de vivirlo? Que al principio es como entrar a una disciplina, pero luego se convierte en un estilo de vida. Eso es. Cuando yo lo hago solo por cumplir, pero cuando se convierte en un estilo de vida. Entonces aquí está diciendo que los mandamientos y estatutos no es solo para hacerlos, sino para que se conviertan en un estilo de vida, que sean principios fundamentales en nuestra vida, pues. Porque como está el hombre rico, no, si todo eso yo lo he guardado desde mi juventud, pero no era un estilo de vida, eso lo hizo él para cumplirlo, como un requisito. ¿Y cuántas veces queremos cumplir lo que el Señor ha dicho solo como un requisito, pero yo estoy cumpliendo, pero no es mi estilo de vida? Y aquí dice para que los ejecutéis y los viváis, ¿y qué más? Y entréis. Quiere decir que yo no puedo entrar en esa dimensión, ¿cómo le podríamos llamar? En esa dimensión de revelación, en esa dimensión de expresión del reino de Dios. No estoy diciendo entrar al reino de Dios, sino en esa expresión del reino de Dios, si no guardo los estatutos y los mandamientos. En esa atmósfera, en esa vivencia de lo que Dios es, de su grandeza, de su poder, de su señorío, de la manifestación de Dios, no puedo entrar. ¿Qué significa entrar? No puedo ser partícipe, solo ver de lejos, solo ver a distancia, pero no puedo disfrutar de esa expresión y de esa manifestación de Dios como lo es el ver el reino de Dios manifestado en nuestra vida. Miren entonces todo lo que produce el oír y el ejecutar. Lo que produce el oír y el ejecutar, ¿qué me hace? Tener un estilo de vida, pero también, ¿qué cosa? Me permite entrar y disfrutar, vivir, ser parte de, ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Encontramos a muchos discípulos que cuando el Señor estaba hablando y se estaba manifestando, no eran partícipes de lo que se estaba haciendo. Vamos a multiplicar el pan, pero antes de eso, ¿qué les dice? Tráiganle ustedes de comer, busquen. Y empiezan ellos, ¿qué cosa? A poner, ¿qué cosa? Argumentos. 200 denarios de esto no alcanzan. Yo quiero que veamos la posición de ellos en relación a lo que estamos diciendo de entrar. 200 denarios no alcanzan. Y además dice que entre ellos hablaban y decían, pero ¿cómo si no tenemos nada? Pues, ¿qué significa esa dimensión donde ellos estaban viviendo? Que no habían entrado en la dimensión de milagros y de maravillas de Dios. Porque si no hubieran dicho, no hay, pero va a haber milagro, pues, va a haber poder de Dios, va a haber manifestación de Dios. Sin embargo, ellos poniendo, ¿qué cosa? ¿Y cómo podemos conocer a alguien que está afuera de esa dimensión de milagros y de manifestación de Dios? Habla de otra manera. Que habla de una manera real, pero humana. Real, pero ¿qué cosa?
en la dimensión en que está viviendo. Al estilo a Sara, si yo, ¿cómo voy a dar un hijo si ya estoy vieja? Ya, y además soy estéril, pues, o sea, estaba hablando verdad, pero en una dimensión que no había entrado a la dimensión de la expresión de Dios, que Él es Dios, que Él es real y que Él es el Dios de maravillas, pues. Ahora, ¿qué está diciendo eso entonces? Para que entréis, pero también, ¿qué cosa? Y poseáis. ¿Qué significa poseer? Apropiarla. Esto es mío. Esto es mío. ¿Y qué pasa? Y nadie me lo va a quitar, pues, ¿verdad? Y no solo nadie me lo va a quitar, sino como es mío, lo voy a disfrutar. Nadie me lo va a quitar, pero lo tengo ahí guardadito, lo tengo archivado. Hay cosas que nosotros reclamamos nuestras, pero están ahí guardadas, pues. Si las vamos a buscar, primero no las encontramos porque hace tiempo no las usamos o no las frecuentamos. Entonces, ¿qué pasa? No es solo el hecho de poseerla, no significa de tenerla y de qué más, y de apropiarla, sino es de qué, de poseerla. ¿Qué significa entonces? Agarrarla, disfrutarla, tomarla y hacerla nuestra, pero yo sentirme parte de. Miren todo lo que hace el oír y el poner por obra los mandamientos. ¿Por qué a la gente le cuesta muchas veces entrar? Lo ve difícil. No, es que eso del modelo usted es cosa seria, qué complicado. ¿Pero por qué lo ve así? Porque no ha oído bien ni ha ejecutado. Si los oyera bien y los ejecuta, sentirían que esto es re fácil, pues. Re fácil. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si él dijo eso, es que así es, pues. Entonces, ¿por qué yo pienso que es difícil? Porque no he oído bien y porque no he ejecutado. Por lo tanto, no he ejecutado correctamente, pues. Entonces no puedo entrar, no puedo disfrutar, no puedo ver la manifestación de Dios. Como aquellos en el día de Pentecostés, llegaron y estos, ¿qué les pasó? Y aquellos llenos y disfrutando. Y yo solo, pero qué bonito, qué maravilla. Dios es bueno, Dios es glorioso, porque dice que se maravillaron. O sea, gente que sí le dio gloria a Dios y alabó a Dios por lo que estaba pasando en ellos. Pero ellos no estaban adentro, no habían entrado. A eso me refiero. Aunque estaban alabando a Dios y dando maravillas a Dios, porque dice que se maravillaron, o sea, se sorprendieron, entendieron que era Dios el que se estaba moviendo, aunque otros sí se burlaron, pero sí hubo un grupo que entendió que Dios se estaba moviendo, pero estaban ¿qué? Fuera. Y hay gente que canta, que alaba, que adora, que predica, que ministra, pero está fuera. Pero no está dentro de ¿qué? Del quehacer de Dios. Dentro del mover de Dios, porque eso solo lo va a hacer el oír correctamente y el practicarlo. La evidencia está en aquel que edificó su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca. Los dos oyeron, a los dos se les dijo, porque dice oyó y no hizo, pero el otro oyó, pero sí hizo. Quiere decir que el otro oyó, pero ¿qué pasó? El que edificó su casa sobre la arena. No retuvo. ¿Qué más? No prestó atención. Oyó sin prestar atención. Oyó sin pensar en ejecutar lo que se le había dicho, sino volvemos a lo que se ha dicho hablando de la sabiduría, e hizo como él creyó más conveniente. Para él era más cómodo, para él era más fácil. Él entendió que lo único que se quería era casa, pues vamos a edificar casa. Edificó la casa como él pensó, rápida, pero sin la solidez y sin el fundamento. O sea, no le dio la importancia necesaria. Los dos oyeron, pero no oyeron igual. El uno sí oyó con atención, mientras que el otro oyó distraído con lo que él creía que era conveniente hacer. Ahora, no entró, no hizo, no estuvo en esa atmósfera
de vivencia de esa realidad del poder de Dios. Ahora, esto nos va a permitir el oír correctamente y el ejecutar correctamente. Ahora, fijémonos dónde trasciende todo esto. Versículo 2, ¿qué dice? No añadiréis a la palabra que yo os mando. No solo os digo, sino que os mando. ¿Qué más? De ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Si ustedes recuerdan, en el Congreso se dijo que el Señor Jesucristo no fue original, pero fue ¿qué? ¿Qué hizo Él? No le añadió ni le quitó. Él sencillamente dijo lo que se le había enseñado. Qué importante es eso, porque ahí es entonces donde nos afecta y nos lleva por otro camino. Sin embargo, Jesucristo dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino solo lo que Él dice. Y lo mismo dice del Espíritu Santo, Él no hará nada por su propia cuenta, sino lo que viere, tomará de lo mío, dice. Y es lo que el Señor dice aquí. Ahora, versículo 4, ¿qué dice? O el 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ahora, quiero que veamos esto, aunque no ese es el punto que quiero hoy detenerme, pero esto nos va a permitir entender bien la otra parte donde nos vamos a detener. ¿Qué estaba pasando con este pueblo? ¿Estaba siguiendo a Dios? Porque dice, vosotros que me seguís, o no dice así el 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová. Ahora, a ese pueblo que está siguiendo a Jehová, ¿qué le está diciendo? Los versículos anteriores. Oigan, ejecuten, para que vivan, para que posean, para que entren. Ahora, aquí hay un punto. ¿Qué significa el concepto o la vivencia de seguir a Jehová? Esa palabra seguir, ¿qué significa? Hemos aprendido de que seguir a como Jesús sigue es obedecer lo que Él dice. Vamos por allá. ¿Qué es ese seguimiento que dice ahí? Trasladémoslo a nuestro tiempo. Seguir es como sintonizar. Ya vamos, tibios ahí, ya vamos. Es un discipulado. En otras palabras, esta gente seguía un discipulado, sí, pero no oía bien. Y eso es lo que está pasando en los discipulados y en los adiestramientos. Gente que está siguiendo a Dios y está siguiendo a Dios, pero no está poniendo en práctica lo que está oyendo. Tiene sus propios argumentos. La prueba es cuando se hace una realimentación. ¿Qué pasó? Pero ¿y esto no lo habíamos visto, pues? ¿Y esto a qué hora lo pasamos? Esto lo pasamos de noche, ¿va? O sea, creo que a todos nos ha pasado eso. ¿Qué significa eso? Pero estamos en discipulado, estamos en adiestramiento. O sea, este pueblo sí estaba siguiendo a Dios. Pero lo estaba siguiendo, ¿qué cosa? A su manera. No con el discipulado correcto, sino con el discipulado, ¿qué cosa? Que ellos pensaban, que ellos creían que debía ser. O sea, sí estaban siguiendo a Dios. Y el problema nuestro es que encontramos la iglesia siguiendo al Señor, pero sin estar ejecutando sus mandamientos. Porque ¿a quiénes les dice ejecuten, hagan, posean? A los que estaban siguiendo a Dios. Porque les dijo, los demás se quedaron. Pero es a ustedes que les estoy hablando. Por eso, ¿a quiénes les está hablando? A los que estaban siguiendo a Dios. Pero ¿qué estaba pasando? No estaban oyendo correctamente
ni estaban ejecutando correctamente, pues. Cualquier similitud, dicen por ahí, ¿cómo es la cosa? Cualquier parecido es pura coincidencia. Allá va. Ahora, por eso es que tenemos que cuidar, no es el hecho de dar un montón de seminarios y congresos y actividades, sino cuidar que la iglesia, que los pastores, que todos los discípulos aprendamos a escuchar muy bien. Porque ese era el problema de las 7 iglesias en Apocalipsis. ¿Qué dicen todas las 7 iglesias? El que tenga oídos, oiga. Pero no oían, pues, no eran sordos. Pero no estaban poniéndole atención a lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Y el llamado era ese. Y lo que Dios quiere es que hagamos de cada iglesia, de cada discípulo, de cada pastor, de cada esposa de pastor, de cada siervo y sierva de Dios, una persona que sepa escuchar. Y vamos a ver luego por qué. Y que entienda lo que está escuchando. Y lo ejecute. Pero vamos a ver qué nos va a llevar a hacer eso. Y aquí conectamos el Congreso con lo de ahora. Vamos a conectar. Ahora, pero eso estoy poniendo esto como qué, como base, como plataforma. Porque si no, seguimos hablando de la sabiduría y de la sabiduría, pero ¿qué pasó? Pero de todas maneras, solo llega a ser un tema, solo llega a ser una conferencia, solo llega a ser algo que lo puse en acción, pero no es un estilo de vida. Los israelitas, cuando comían el maná, el Señor decía que el viernes tenían que recoger para sábado y no lo recogían. Ajá. Y en algunas veces sí, que no tenían que guardarse al lunes, martes, y sí lo guardaban. Entonces no lo ejecutaban bien la palabra. Y cuando en el templo de Jerusalén, cuando tenían que presentar una ofrenda, un sacrificio, pues tenía que ser un animal bien criado en la casa. Y mejor hicieron costumbre, llevaron todos los animales en el templo, no lo estaban ejecutando la palabra, lo harán como una costumbre. Ahora, lo que quiero resaltar es esto. El Señor le está hablando a un pueblo, no que está distante ni que está lejos, sino a un pueblo que está siguiendo a Jehová. El hecho está que yo me puedo confiar de que porque estoy siguiendo a Jehová, en este caso al Señor, que estoy haciendo todo bien. Pero aquí, ¿qué les demuestra el Señor? Que un pueblo que estaba siguiendo a Dios no lo estaba haciendo del todo como el Señor decía que se debería de hacer. Estoy pasando así a vuelo de pájaro, aunque cada versículo de esto es un congreso, dijo aquel. Pero, porque sí, aquí hay un tesoro tremendo, pues. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Mira el versículo 5, qué lindo. Mirad, le dice, yo os he, ¿qué dice? Era un pueblo que no solo seguía a Dios, sino era un pueblo que era enseñado por Dios. Qué lindo. Qué privilegio. Era un pueblo enseñado por Dios. Como dijo el hermano Alfonso una vez, qué belleza. Qué chulo. Era un pueblo enseñado por Dios. Ahora, si ustedes ven, esto es como figura de lo que está pasando con nosotros, pues, que es Dios el que nos está enseñando. Y eso era lo que el Señor quería hacer con las 7 iglesias, en que el Espíritu Santo les enseñara. Por eso, el que tenga oídos, oiga, que fueran enseñados por Dios. ¿Y qué dice allí? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios, dice Moisés, mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.
Ellos deberían de ver que era Dios hablándoles a través de ¿quién? De Moisés. ¿Qué dice el versículo 6? Otra vez, miren qué insistencia de qué. Que ahí hay un común denominador. ¿Cuál es? Insistencia. ¿Insistencia en qué cosa? En ejecución. Y eso sentimos así que nos da cosquillas, ¿verdad? No, pero ya está bien, si ya me lo dijo una vez, ¿para qué me lo está diciendo tantas veces? Pero miren, un poquitito, ¿cuánto está diciendo ya? Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Ahora ahí está el punto. Guardadlos pues y ponerlos por obra. Ahora aquí está el punto. Entonces nuestra sabiduría, la sabiduría que estamos recibiendo de Dios, se va a evidenciar ¿cómo? En que estoy hablando bonito, elocuente, con términos complicados. La NBI dice, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Recuerdo que una vez fui a Violetas hace años, cuando todavía era estudiante. Y acaba de llegar el domingo anterior el hermano Gilberto Flores Campos. Algunos lo conocieron. Y en eso, después de un servicio, llegan los hermanos, un grupo de hermanos, fíjese hermano, que queremos hablarle, para que nos haga el favor de decirle al hermano Norman, que no nos mande un hermano que ni siquiera le entendimos nada. ¿Qué dijo saber, va? A él le interesó los términos, la elocuencia, porque eso era el hermano Gilberto, muy elocuente. Pero la gente no le entendió nada, pues. La sabiduría entonces no es la elocuencia, aunque nos hace elocuentes, pues. La sabiduría no es que, no es terminología, aunque nos hace tener buena terminología. Pero la sabiduría que es, según aquí, esta es vuestra sabiduría. ¿Cómo vamos a demostrar que somos sabios? Que la sabiduría de Cristo está en nosotros. ¿Cómo? Según aquí. Poniendo por obra los estatutos y mandamientos del Señor. ¿Y qué le sigue diciendo ahí? Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales, ¿qué dice? Todos estos estatutos y dirán, ¿qué cosa? Ciertamente, pueblo, ¿qué cosa? Pueblo sabio, pero ¿cuándo van a decir que es pueblo sabio? Cuando guardemos y pongamos por obra. No cuando vean qué dice el libro tal, pues dice esto y esto, qué dice el modelo, dice esto y esto, qué dice, ya tantos ya no me acuerdo de, solo ahí está el punto. Todos podemos decir, dice esto, mire, y estos son los propósitos de tal libro y del reino de Dios, del discipulado, los grupos de comunión familiar, este es el énfasis y esa es memoria. Ahí está el punto. Ahí no nos van a llamar sabios. ¿Cómo nos van a llamar sabios? Cuando los ejecutemos, cuando hagamos que la iglesia, ¿cuándo va a ser una iglesia sabia? Cuando la iglesia haga los estatutos y mandamientos, cuando yo los haga, cuando los pastores del distrito los hagamos. Entonces va a ser un distrito sabio. Porque entonces la gente dice, pueblo sabio, ¿y qué más? Y entendido. Nación grande es esta. No porque nosotros digamos, miren hermano, nosotros somos una misión grande, una misión
gloriosa y grandiosa porque el Señor nos ha hecho eso. No. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está el punto. Alábate Pero, del ¿qué fruto frutos? y no tu boca. Así es. No, así es. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor quiere entonces? ¿Cuáles frutos? No los frutos de una memoria, ¿qué? Desarrollada, sino los frutos de una sabiduría desarrollada. David había entendido muy bien esto, porque en el Salmo 119, a partir del versículo 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que Ahí mis está. enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Dijo, más que los viejos, dijo. Salmo 119, 97. Ahora, ¿qué dice? Que sus mandamientos lo habían convertido en ¿qué? En sabio. Por eso era que a Jesucristo le decían, ¿qué cosa? ¿Y de dónde se sacó todas esas cosas? Pues, si no fue a la Universidad de Harvard, en ese tiempo ni existía, ¿va? Pero trayéndolo ahora. Si no fue a qué cosa, a la Yale, no sé cómo se pronuncia ahí. Si no fue a esto, si no fue ni a Atenas, si no fue ni a dónde, ni a Israel. ¿De dónde se sacó todo esto? Ah, porque él escuchaba los mandamientos de su padre, las directrices. Por eso dice, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que él me enseña, eso hago. Entonces eso lo hizo ¿qué? Sabio. Y la gente se preguntaba, ¿y de dónde? ¿De dónde? Si nunca lo hemos visto que va a un lugar de esos. Ese es el punto a lo que nosotros como Misión Cristiana del Calvario debemos de llegar. Los pastores de Misión Cristiana del Calvario debemos ser personas sabias. No significa que seamos, ¿qué cosa? Elocuentes, aunque se va a traducir también en eso. Pero no vamos a usar palabras complicadas. La teología sí nos enseña la elocuencia, términos que tiene uno que ir al hebreo y al griego para entenderlos. Gracias a Dios con esto, ni siquiera estamos diciendo, mire, el griego y el hebreo dice, y como le pasó una vez a un pastor, decía, es que el griego dice y el griego dice, y se para un hermano, mire, todo el tiempo nos dicen que el griego dice, pero ¿dónde está ese griego, pues? ¿Dónde está ese griego? Pues decía. Entonces, qué importante es que nosotros nos convirtamos y convirtamos a los pastores, a las esposas de pastores, a los discipuladores y a todo el resto más de discípulos en gente, ¿qué cosa? Sabia. Pero la gente sabia va a ser ¿cuándo? Cuando nosotros, ¿qué cosa? Oímos, ejecutemos y vivamos los mandamientos de Dios. Entonces sí nos va a hacer sabios, vamos a ser prudentes, vamos a ser entendidos. Ahora, mire qué dice el siguiente versículo y luego vamos a regresar al 6, porque ese es el punto clave. Porque qué nación grande hay que tenga, ¿qué dice? Dioses tan cercanos a ellos como... Uy, qué tremendo, ¿ah? Por muy cercano que estuvieran los dioses de los otros, nadie se compara a lo cercano que está Dios con nosotros. En otras palabras, es un Dios, ¿qué cosa? Que no se puede comparar. Único. Incomparable. No lo podemos comparar con los demás. Por eso es que aquí no venimos a explicar qué dijo Platón, qué dijo Sócrates, qué dijo qué, ni siquiera Martín Lutero, qué dijo qué. Ninguno de ellos, porque no es un Dios comparable, pues no lo podemos comparar. Incluso lo que ellos digan es qué cosa, solo nos ayudará quizás medio a entender, pero no puede ser comparable con lo que él ha dicho.
porque Él es único, Él es incomparable. Y aquí está diciendo eso. Miren, por muy cercano que estén los dioses de los demás pueblos, no se compara con vuestro Dios. En otras palabras, vuestro Dios está cercano a vosotros. Al conocer los estatutos del Señor, vamos a conocer los sentimientos y los pensamientos de Dios, porque lo vamos a tener. Sí. Entonces es cuando dice que es fácil ya de hablar con Él, pues. Sentimos a un Dios cercano, no a un Dios lejos. Ya no le oramos como a un Dios que está en Marte, que está en Venus, que está en Júpiter. Es un Dios que está con nosotros, pues, ¿va? Como nuestro Padre, que está entre nosotros. Ya no le pedimos a un Dios a larga distancia, que tenemos que pedirle por internet, sino a un Dios que está con nosotros, pues. ¿Y qué dice el versículo 8? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Porque los demás tenían estatutos y juicios, pero no justos, porque lo único justo es lo que proviene del Señor. Lo único justo es lo que proviene de Dios. De ahí, aunque el humanismo nos dé bases y principios y valores, y aunque nos dé eso, no es justo en comparación con lo que el Señor nos ha dado. El humanismo nos enseña a valorar la vida, que no es malo, pero no es justo. ¿Qué significa eso? No es adecuado, no es tan completo como el Señor mismo cuando Cristo está en nosotros y vivimos y guardamos sus estatutos, nos hace entender lo glorioso que es la vida, pues, y lo glorioso que es la iglesia y lo glorioso que somos cada uno de nosotros. Y entonces entendemos la importancia de mis relaciones con los demás, como se decía de Dios, y el cuidado de qué voy a decir, qué voy a hablar. ¿Por qué? Porque son importantes todos, pues. Entonces ya le damos un sentido diferente, no por un principio de valores, sino es por naturaleza, porque se ha convertido en un estilo de vida. Ahora, por eso dice que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Ahora entonces volvamos al versículo 6. ¿Qué está enfatizando entonces el versículo 6? Sí. Pero ¿qué nos está diciendo que somos cuando guardamos los estatutos de Dios? ¿Somos qué? Sabios e inteligentes. Pueblo dichoso. Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. ¿Qué hace sabio? ¿Qué hace sabio? Prolonga la vida también. Prolonga la vida. Das el Hay pasaje. bienestar. Hay bienestar, hay salud. Salud espiritual, salud emocional, salud física. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué tenemos que llegar a hacer que la iglesia haga? Que los pastores hagan, que las esposas de pastores hagan. Que aprendan a qué? A oír, a oír, a oír, a oír, a oír, a oír. ¿Dónde es donde sucede la transformación? Por ejemplo, ¿por qué han habido cambios a raíz de este congreso? ¿Por qué? Porque hemos estado escuchando con más atención. Y por eso es que está produciendo cambios, transformaciones. Pero si siempre le hemos escuchado, ¿eh? Pero no con la atención que ahora le estamos escuchando. Por eso es que ahora hay cambios, hay transformaciones, hay esto, hay el otro. Vemos que ahora la misión entró en una dimensión diferente, más desarrollada, más de crecimiento, porque la gente ya está empezando ¿a qué? A escuchar más atentamente para ejecutar. Ahora, eso demuestra que el Señor lo que quiere es hacernos sabios como expresión de su naturaleza, porque Él es sabiduría. Su naturaleza es sabiduría. Ahora,
tomando esto como base, ¿cuál era el llamado de Pablo a las iglesias? Y vamos a tomar como base Corinto. ¿De qué les empezó a hablar Pablo a la iglesia de Corinto? Que entendieran la diferencia de las dos sabidurías. ¿Y para qué les hizo entender la diferencia de las dos sabidurías? Para que ellos vieran bajo qué sabiduría estaban ejecutando los mandamientos de Dios, las directrices de Dios. Si ustedes leen desde el capítulo 1, el versículo 2 dice a la iglesia que está en Corinto. ¿Y cuál es el reclamo si vemos en todo el capítulo 1, en la esencia? 1 Corintios 1. Y ya del 18 en adelante, ¿de qué nos está hablando? De lo que para el mundo es locura. Decía en Reforma que algunos dicen, sí, es que el mundo nos llama loco y si por eso actúa como loco, pues se siente con derecho de actuar alocadamente y no es eso. Es que la sabiduría del mundo es diferente a la sabiduría de Dios y por eso el mundo le llama a la sabiduría de Dios locura. Dice, el mundo nos llama locos, y entonces es solo para evadir y para excusar sus malas acciones, imprudentes. Es que no estás bien, estás loca. No, pero es que el mundo, ya ves, me están llamando locos porque así dijo el Señor que me llamarían. No, no es eso. Solo sirve para fundamentar su imprudencia, su ¿qué? Su arrebato. Aquí no está hablando de una iglesia que el mundo la va a juzgar mal a pesar de sus arrebatos. No, no es así. O apoyando sus arrebatos. Aquí está hablando de una iglesia que debe tener y ejecutar la sabiduría de Dios. Por eso es que dice en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No dice los necios. Una cosa es los necios y otro es lo necio. Y hay gente que cree que porque dice que lo necio, yo sigo siendo necio. No. No dice los necios, sino lo necio. ¿Está hablando de qué? ¿De qué está hablando ahí? De lo que no se ajusta al diseño, lo escogió Dios para ajustarlo al diseño. O sea, de lo humano Dios nos sacó de allí, de ese conformados a ser de acuerdo a este siglo, para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y por eso es que locura. No lo entiende eso, no. No le haya propósito, no le haya razón, no le haya qué cosa. Cuando alguien lo ve como locura, ¿qué significa? Que lo ve ¿qué? Ilógico, que no tiene propósito, que no tiene sentido, ¿qué más? Que no es razonable, que eso no importa. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? No, porque lo ve como locura, ¿no? Como es locura, no, ¿para qué hacerlo? Ahora, ese era el problema de la iglesia de Corinto. Por ejemplo, el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, ¿qué dice? No conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, esta sabiduría humana, la sabiduría del mundo, no lleva a conocer a Dios. Como decía antier en Reforma, la sabiduría humana nos hace profesionales, pero la sabiduría de Dios nos hace espirituales.
Y por eso es que mire cómo se relaciona esto. Y como dijo, está chula la cosa. ¿Cuál fue la medida o cómo fue que Pablo fue a ver a la iglesia de Corinto? ¿Sobre qué base? Fíjese que la sabiduría de Dios dijimos que nos hace espirituales. La sabiduría del mundo nos hace profesionales. Ahora, ¿cómo midió Pablo a la iglesia de Corinto? No pude hablaros. Entonces lo estaba juzgando bajo ¿qué cosa? La sabiduría de Dios. Y les hace ver que como no tenían la sabiduría de Dios, seguían siendo carnales. Profesionales sí. Capacitados en muchas cosas, sí. Habilitados en muchas cosas, sí. Porque dice que habían administradores, o sea, había gente que había estudiado administración. Había gente bien preparada, bien ducha. Pero eran, ¿qué cosa? Pero ya en la medida que el Señor hace. Él no les dijo, los vengo a examinar bajo la profesión que tienen o bajo los talentos que tienen, bajo las qué cosa, las habilidades que tienen. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, eso no significa que los talentos y las capacidades no sean importantes. Son importantes y se van a evidenciar aún más cuando somos espirituales. Pero ellos le habían dado tanta importancia, ¿qué cosa? Al talento y a la habilidad, que eran profesionales, pero eso no los llevó a ser, ¿qué cosa? Espirituales. Y el Señor no viene por una iglesia profesional, Él viene por una iglesia, ¿qué cosa? Espiritual. Hay algo aquí en el libro de Santiago. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Eso es. Sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, dice, amargos y contención entre vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia siempre es paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué versículo es? Santiago capítulo 3, verso 13. Ahora, ¿qué dice? Que esta sabiduría es animal. La sabiduría del mundo. Sí, la sabiduría del mundo es animal, es terrenal y es diabólica. Uy, qué fuerte, ¿verdad? Porque aquí en Corinto habla del espíritu del mundo. O sea,